Hola a todos, bienvenidos a el 10º episodio de su podcast Carpe Diem, esta expresión en latín que siempre nos invita a aprovechar el presente. En el día de hoy, y como ya es habitual, vamos a desarrollar este episodio a partir de mi última columna publicada por este medio, por El Informador. Esa columna fue titulada APP Tasajera Palermo. ¿Dónde está el acta de inicio? Esta es una pregunta válida que tengo que hacerme y que tienen que hacerse todos los magdalenenses, porque hoy, después de un año de haberse suscrito el contrato de este proyecto, que es básicamente la construcción de la segunda calzada entre el sector de Tasajera y Palermo, no hay un acta de inicio, o por lo menos no se ha dado a conocer hasta el momento. Y resulta que sin el acta de inicio no inicia el contrato de su ejecución. Entonces, vamos a analizar las implicaciones de que esta acta no se haya suscrito hasta la fecha con nuestro invitado en el día de hoy, que ya lo hemos tenido en este podcast. Es Luis Miguel Moisés, un activista ambientalista, empresario también y quien se ha interesado por este tema especialmente. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación a este podcast. Muchas gracias de verdad a ti, a la audiencia y ojalá que a partir de esta conversación todos los que puedan ver puedan entender la gravedad, lo peligroso y lo importante del asunto. Así es, Luis Miguel. Realmente aquí lo que hay comprometidos son más de 6 billones de pesos que perfectamente podrían significar la transformación del Magdalena. Sin embargo, este contrato que es parte de la gestión de los gobernantes del cambio ha estado bastante oculto para unos gobiernos que se han caracterizado por tener mucha publicidad para sus escasas ideas. Hoy tenemos un contrato que no se ha dado a conocer íntegramente y que no se ha discutido sobre sus beneficios reales. En este sentido, yo quisiera preguntarte que tú nos apoyaste con una información, hiciste una solicitud, un derecho de petición al contratista, tengo entendido, y ellos te han contestado porque tú estabas solicitando información sobre los diseños definitivos de este proyecto, porque claramente Luis Miguel en su actividad, él sabe las connotaciones de este proyecto por el área de influencia, es una zona de protección ambiental. Y ese interés te ha dado como respuesta que no hay estudios de diseños porque no hay un acta de inicio. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles creen más bien que son las implicaciones de que en este momento no haya un acta de inicio para el proyecto más ambicioso y de mayor valor que ha tenido la historia reciente del departamento de Magdalena? Mira, el tema es bien complicado. Para que todos tengamos en cuenta de qué se trata este proyecto, es un proyecto de una segunda calzada que comunicará a Ciénaga con Barranquilla. Es una obra de infraestructura que atraviesa un parque natural, una área protegida que es Isla Salamanca, que comienza desde el kilómetro 50 hasta el kilómetro 2. Este es el único parque, además, que es importante y valioso decirlo, es el único parque que tiene la connotación de ser un parque, una vía parque. Esa connotación, ese cambio se lo hicieron, fue por el famoso puerto que le hicieron en su momento, ahí pegadito de la isla de Salamanca, les extrajeron ese pedacito de tierra y la agregaron una zona de protección marítima. Entonces, esta área es importante, por eso me llamó la atención de verificar y validar y revisar qué está pasando. Como lo dijiste, es una obra de infraestructura la más costosa, la más importante, que va a tener la historia del Magdalena. Pero es importante entender primero, cuando esto es una APP y esto es una APP de origen privado, esto quiere decir que la empresa que de acuerdo a la norma, todo lo hemos oído, de las vías de tercera generación, las vías de cuarta generación, Así es. esas vías, ¿qué quieren decir? Que son las normas, o sea, son normas la norma de tercera Que generación, van de cuarta, cambiando. que van cambiando. Estas normas de cuarta generación, que básicamente lo que constituye la APP, cierra mar para la construcción de esta vía,
en la que básicamente por la construcción ellos van a operar durante 30 años los dos peajes. Todos lo conocemos, el de Tasajera y el de Palermo. Primer problema, cuando tú como APP quieres presentar una propuesta a Santa Marta porque quieres construir un edificio que va a solucionar a la gente que no tiene vivienda. Entonces tú le dices, mire, yo quiero construir eso. Para tú hacer la propuesta, tú tienes que presentar unos estudios. Así es, en fase 2. En fase 2, que son unos estudios con prefactibilidad que pasan por la Agencia Nacional de Infraestructura, o sea, la ANI. Y luego, a medida que va avanzando la propuesta, pasa a factibilidad, esos estudios. ¿Con qué fin? Porque pues quien va a otorgarle esa facilidad y que quieres construir ese edificio, tú vas a decir, mire, yo tengo toda la capacidad técnica y he hecho esto, he validado los componentes ambientales, el componente social, todo he validado de esta manera, en esta maqueta va a quedar construido el edificio. ¿Qué pasa en esta vía? Que no hay diseños. ¿Qué pasó? Partamos de una pregunta, ¿cómo le entregaron, cómo se suscribió un contrato sin tener estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad? Claro, porque hay que aclarar además que estos diseños, según el acta donde el Departamento del Magdalena acepta o le da viabilidad a la propuesta del contratista, ellos pactan que el valor de esos diseños, que hoy nos preguntamos dónde están, es de 21.300 millones. Entonces, ¿cómo unos diseños, unos estudios de diseños por este valor para este proyecto se supone que están en fase 2, en fase de factibilidad? ¿Cómo es posible que después de un año nos contesten que no hay diseños definitivos? O sea, por mucho que estén en fase 2, uno diría que de la fase 2 a la fase de diseños definitivos debería haber un menor necesidad de desarrollo, no tanto como comenzar de cero para cualquier otro proyecto. Y sin embargo, no se toman un año en diseños. Es que es completamente grave por muchas cosas, o sea, hay tantas cosas en el abanico de situaciones, pero partamos, insisto, con tú preguntas, con los estudios. No hay estudios, no hay diseños. Entonces, quiero también decirle a la audiencia que tú lo has dicho en varias columnas, pero hay que tener, para que la gente lo tenga claro, la APP Sierra Mar, los dueños de esa APP son los mismos que ya operan esos dos peajes de la Ruta del Sol. Desde hace 30 años. Desde hace 30 años. Entonces, aquí hay algo extraño, porque los dueños que operaban antes ahora conforman un nuevo negocio con una nueva figura en la que no tienen estudios. Y uno le pregunta entonces a su otro yo, que es la Ruta del Sol, y ellos dicen, sí, nosotros tenemos unos estudios, pero uno va a revisar esos estudios y no entregan dentro de su estructuración un componente importante. Yo les dije al principio, esta vía atraviesa un área protegida, no está el componente ambiental, no hay estudios de impacto ambiental. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo van a realizar unos diseños? Van a ir a presentar una propuesta si no hay estudios de impacto ambiental. Y aún peor, tampoco hay estudios de impacto social. Insisto, y quiero recalcar en algo, Pueblo Viejo es un municipio que fue fracturado por esa vía. Por ahí, nosotros hemos viajado muchas veces a Barranquilla y por ahí pasa el desarrollo, pasa mucha plata, pero Pueblo Viejo hoy es el municipio más pobre de Colombia. Ven pasar la riqueza todos los días. Todos los días van a pasar la riqueza y a ellos no les queda nada. Cada día se vuelven más pobres. Y eso fue producto de una decisión del pasado que no los incluyó en el desarrollo. ¿Por qué ahora, en este pleno siglo, por qué seguimos cometiendo y por qué cometieron el mismo error de los 50? ¿Por qué? Sin este estudio, o bueno, diríamos más bien con exactitud para el caso de la licencia ambiental, se requería que ellos al menos, eso es lo que sugiere el Departamento Nacional de Planeación, deberían haber adelantado el diagnóstico ambiental de alternativas porque hay casi una certeza de que necesitan la licencia ambiental. Y el departamento, en aras de disminuir los riesgos que él tendría que asumir frente a esta gestión del trámite, ¿tú crees que el departamento debió exigir que se adelantara el diagnóstico ambiental de alternativas o debió salir del mismo concesionario en un interés por adelantar el trámite de la licencia ambiental
esa gestión del diagnóstico ambiental de alternativas? ¿Debió o no la gobernación exigirlo o debió desarrollarlo por su propio interés el concesionario? Bueno, mira que eso es importante porque la ley indica algo, y lo acabas de decir, los riesgos son compartidos. Si bien es cierto, es una iniciativa del orden privado, el concesionario del que va a hacer, supuestamente va a invertir los recursos, los riesgos sí son compartidos. Y para el diseño, para la prefactibilidad y la factibilidad, se exigen diseños y el estudio de impacto ambiental, el estudio de alternativas, porque hace parte del cuerpo del estudio y de los diseños. Tú no puedes armar un diseño de infraestructura sin tener integrado el componente ambiental, sin tener integrado el componente social. No es posible. Entonces la gobernación falló dolosamente, además. Lo que está haciendo, lo que hizo la gobernación, lamentablemente, fue un daño para todo el departamento, porque lo que va a ocasionar, muy seguramente, es que esa obra no se va a iniciar, porque no es posible, no tiene licencia ambiental. No tiene licencia ambiental. Tenemos ya el 30 de noviembre, la suscripción del contrato cumplió su primer año y no hay acta de inicio y no, por sustracción, no hay tampoco inicio de la etapa de ejecución del contrato. ¿Qué va a pasar entonces, Luis Miguel? Yo sé que tú no eres abogado, No. pero igual has hecho la revisión de muchos en tu tarea de estar haciendo el tema de veeduría. ¿Qué crees que puede suceder en este contrato si no hay un acta de inicio después de un año de haberse suscrito el contrato? ¿Qué pasa con el plazo del contrato? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el tema de no suscribirse el acta de inicio? ¿Hasta qué punto van a sostener ellos esta situación? Porque en el contrato tengo entendido que no aparece un término perentorio para firmar el acta de inicio. ¿Estamos en un limbo en ese contrato? Mira que en el contrato, comencemos por eso, el contrato no tiene un término perentorio. O sea, en el contrato que se suscribió ya hace un año, no existe una fecha en la que se cierre el contrato viejo y se aperture el nuevo contrato. Okay. Así sea un yo con yo, porque son los Ajá, mismos, sí. son los mismos. Equipos universal con el equipos universal. Pero mire que ahí es donde está el problema. O el problema para nosotros y el beneficio para ellos. Porque mientras que no se cierra el acta, primero lo que va a suscitar es que el inicio del contrato, o sea, los 30 años de la concesión, inician con con el acta de inicio. Entonces, primero, hasta que eso no suceda, no va a comenzar. Pero tampoco hay una culminación del contrato viejo de la concesión. Por tanto, todo ese recaudo que ustedes, señores, cuando pasan por la vía y pagan con el peaje, esa plata se la está quedando el contratista para sus bolsillos, no para reparación de la vía, no para el mantenimiento de la vía, sino para el enriquecimiento de esa empresa. Entonces ahí vemos un problema. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿A dónde? Esos dineros están recaudándose y van a cuentas que se supone que son del proyecto. Y eso va acumulando intereses en favor del concesionario, porque al final ellos se van a quedar tanto con el recaudo como con los intereses que genera en el banco. Y ellos, básicamente, eso uno diría que podría ser un ahorro programado, como lo digo en mi columna, porque finalmente, ¿quiénes están perdiendo aquí? ¿Ellos están asumiendo algún riesgo en que no inicie la ejecución? Hasta que eso no inicie, no comienza la cuenta regresiva para ellos. Están en el mejor de los mundos. En el mejor de los mundos. No inicia el contrato nuevo. Por tanto, aunque bueno, es que uno revisa también el contrato y hay unas cosas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo hicieron esto? Porque les da una fase inicio de 3 años para que ellos puedan recaudar y después de que recaudan esos 3 años, ahí sí pueden invertir. Pero dejando eso a un lado, se van a quedar con un recurso, unos dineros en un limbo en el que la Ruta del Sol que hoy funciona debe ya, por tiempo, ya debe culminar esa concesión. Y como no se ha firmado acta de inicio, pues la APP tampoco inicia. Entonces, todo ese bache, o sea, todo este año que han recaudado dinero, y si uno revisa la información de que ellos entregan, el recaudo de ellos anualmente es de 220 mil millones de pesos. O sea, le acabamos de darle un regalo muy chévere de 220 mil millones de pesos a un concesionario porque, ajá,
que no ha movido ni un grano de arena Nada. por desarrollar la obra para la cual se le contrató. Pero si a eso le sumamos, entonces, si no hay un acta de inicio, ya pasó un año y ya conocemos lo complicado, lo complejo que es el trámite de la licencia ambiental, que de hecho, ahorita lo conversábamos off record con Luis Miguel, hoy la licencia ambiental para la construcción de los viaductos que están sobre ese corredor, que son un proyecto de la nación, están paralizados porque no tienen licencia ambiental. Entonces, después de cuánto, tú que tienes más información de eso, ¿cuánto tiempo lleva paralizada esa obra? Y esto nos podría dar un antecedente de que si hoy no tenemos el acta de inicio, ya el contrato lleva un año corriendo, ¿qué nos espera para el trámite de la licencia ambiental? ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando que este contrato va a estar paralizado? Para nosotros, como departamento. Mira, el tema es, uno lo ve y es grave, porque tiene varias aristas. Lo primero es que hablemos de los viaductos. Los viaductos, ¿quién lo construye? Nosotros, con nuestros impuestos. O sea, lo construye Invías. Y eso costó más o menos 1.3 billones de pesos. Entonces uno le pregunta vía derecho de petición al Invías, señores Invías, ese dinero que ustedes pusieron y esa infraestructura que van a dejar, en algún día que la dejen, ¿quién la va a manejar? Dice pues el departamento del Magdalena. Y a su vez el departamento del Magdalena le concesionó esa vía a la APP Sierra Mar. ¿Qué quiere decir eso? Que le acabamos de regalar con nuestros impuestos un espacio, una construcción que en teoría es una APP de iniciativa privada, pero el Estado le está poniendo 1.3 billones de pesos en infraestructura. Eso es una primera arista. Lo segundo, la vía como tal, como la plantea en la mente de los contratistas, porque pues como no hay diseños, está en la mente, lo han dicho pues de boca, más no hay ningún diseño, pero ellos hablan de construcción sobre el nivel del mar. O sea, como está en este momento, simplemente agregarle otra calzada. Y eso trae un problema serio. Acordémonos todos los que de nuestra generación, pasó con la Ciénaga Grande de Santa Marta, con la región, luego de haber construido esa vía en el 94, eso fue básicamente el escenario de la película Mad Max. Se destruyó el ecosistema. Ahora, hoy, luego de unas validaciones de un estudio en la que pues tenemos nuestra experticia, hemos encontrado que al margen derecho Ciénaga Barranquilla hay un proceso de sucesión ecológica presionado por el ser humano. Y en términos castizos, ¿qué quiere decir eso? Que esa zona que antes era un ecosistema de manglar está pasando a ser una zona de bosque seco tropical, porque el suelo se ha impactado, porque hay unos cambios muy grandes. Y el problema del bosque seco tropical es que no tiene la capacidad de enfrentarse, o sea, entre sus funciones ecológicas no está para enfrentarse a las inclemencias del mar y que están ahí, exactamente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? La ecorregión Ciénaga Grande Santa Marta es muy importante para nosotros en el litoral caribe porque hace parte del motor de regulación ecohidrológico. O sea, la tarea de esos viaductos, ¿por qué son tan importantes esos viaductos para esa función ecológica y para la misma vía? Los viaductos son necesarios. A ver, no nos opongamos a la vía, digamos que uno podría pensar que, bueno, ¿para qué necesitamos una vía? Pues habrán respuestas y dicen, no, es que necesitamos mejorar los tiempos, la conexión y listo. Bueno, entonces dejemos eso una discusión para otro momento. Abordemos el viaducto. El viaducto es importante porque tiene la capacidad de elevarse y permitir conexiones ecológicas que se perdieron y fueron destruidas por la vía que va por debajo. Entonces, al elevar el viaducto, podemos por lo menos de alguna manera esas relaciones y la función, porque esto, insisto, esto no es porque sea un paisaje bonito, ese ecosistema cumple una función diametralmente importante para nosotros porque regula nuestro clima. Si nosotros quitamos la Ciénaga Grande de la ecuación, Santa Marta fuera un desierto, completamente seco. Entonces, hace parte de esa ecorregión, hace parte del sistema climático, regula la relación ecohidrológica, obviamente sumado a otros factores, pero esa conexión con los viaductos recupera esa conexión. Eso es importante porque hoy está muy, muy destruida. Imagínate como un resorte. Cuando tú estiras un resorte y tú lo sueltas, él se regresa, ¿cierto? Eso se llama resiliencia ecológica. Imagínate cuando tú estiras un resorte más de su capacidad, cuando tú lo sueltas, él ya no se regresa, se daña.
Eso es lo que sucede, lo que está sucediendo con la ciénaga, que la resiliencia se está perdiendo. Entonces es urgente que intervengamos y los viaductos es un factor. Indudablemente, pues por los efectos del cambio climático, pues ya hemos visto lo que sucedió con el kilómetro 19, que el mar se está comiendo ese pedazo. ¿Por qué se lo está comiendo? Porque no hay manglar. El manglar es un ecosistema de protección de costas. Entonces creen que el manglar es mucho más poderoso en resistir la costa que una piedra. De ese tamaño es la protección. Entonces, rescatar esas funcionalidades es importante y vital. Y pues como necesitamos la vía, pues insisto, nos hace parte de esta discusión, la mejor manera es con un viaducto. Entonces, ¿qué hizo el Invías con el gobierno nacional? Bueno, yo les voy a construir, inicialmente hablaron de 4, pero no quisieron hacer una inversión mayor en el sector que llega más hacia Palermo, o sea, en el kilómetro, eso es en el kilómetro 6 al 12. Entonces, eso lo omitieron y van a hacer unos 2 viaductos que pues, mitigan el área donde está el impacto de la erosión costera en el kilómetro 19 y un poquito más adelante en el kilómetro 20. Pero uno se pregunta, bueno, el Invías nos va a dejar esa inversión, 1.3 billones de pesos. ¿Por qué el APP que va a administrar los 2 peajes, y quiero, insisto, en algo importante puntualizar para que todos lo sepan? Esta vía Ciénaga-Barranquilla es uno de los corredores viales más importantes de Colombia y uno de los que más factura en Colombia. O sea, entre los 2 peajes están facturando 220.000 millones de pesos anuales. Ellos han superado las proyecciones de recaudo por ese corredor. Es que es demasiada plata. Ahora, si multiplicas esos 220.000 millones de pesos, digamos que no hay, no lo incluyamos las variables de la inflación, ni el incremento del valor de la diferencia del peso, bueno, una cantidad de variables económicas. Eso a 30 años, esa es la bobadita de 6.7 billones de pesos, que has hablado tú varias veces. Sí. Es mucha plata. Entonces, ¿por qué no más bien decirle al Invías hacer unos estudios y hacer un solo viaducto? Entregarle una infraestructura de valor a la región, algo que impacte positivamente a la región y que en donde podamos primero rescatar el sistema ecosistémico de la ciénaga de Santa Marta, pero también incluir dentro de ese desarrollo a Pueblo Viejo. O sea, nos volvemos un ejemplo mundial de infraestructura resiliente e infraestructura verde, pero no, hicimos todo al revés, esta gente todo lo hizo al revés y ahora se convirtió en un gran negocio para unos pocos, para 3, 4 personas. Tú eres de la teoría de que además de la licencia ambiental, este tramo, este proyecto requiere una consulta previa. ¿Por qué crees tú que requeriría esa consulta previa? Porque, a ver, Pueblo Viejo, ya les he explicado que Pueblo Viejo es un municipio con una connotación que está fragmentado, golpeado por la vía y que hoy está sumido en la pobreza. Sin embargo, su estructura cultural está asociada a la pesca. Ahí hay asociaciones de pesca, pescadores. Esas asociaciones, varias sentencias de la Corte las ha indilgado el poder de decisión sobre su territorio. Estamos hablando de gobernanza. Okay. La gobernanza no es ninguna talanquera, es algo al contrario que beneficia y desarrolla un territorio, porque incluye dentro de las decisiones a las poblaciones. Entonces, lo que nosotros vemos normalmente cada año, en donde pueblos viejeros o extraños, no los denominemos, cierran la vía porque no hay luz, es básicamente, eso un reclamo. es un reclamo histórico. Pero si nosotros hacemos las cosas bien ahora y los incluimos dentro de ese proceso de gobernanza, pues lo que va a haber es que va a haber un producto de infraestructura completamente resiliente y adaptado a esa realidad territorial. Pero obviamente necesita una consulta. Eso requiere, legalmente necesita una consulta previa porque esa gente está organizada, está entendida, estudia y son gente inteligente. Y no van a permitir por el desarrollo de Colombia, que, insisto, ser sacrificados. Es sacrificado. Es que no podemos seguir pensando, miren, yo sé que esto es difícil de entender porque, digamos, hace parte de un paradigma con lo que hemos crecido, pero es importante que nosotros, por el beneficio de nosotros, no podemos sacrificar a los demás. Eso no puede, ese camino debemos cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Sentarse con la comunidad, consultarlos e incluirlo en la toma de decisiones. Y a partir de esa toma de decisiones salen cosas muy importantes y maravillosas. Pero hoy no se está haciendo. Hoy
El agente que es el APP, los dueños del APP, que son los mismos de la Ruta del Sol, ni siquiera se dan por enterados que allá existe gente. Ellos creen que allá son gente de menor valor y eso está mal. Claro que sí. Bueno, volviendo un poco a la génesis de este proyecto, hay una pregunta que yo he insistido y no voy a parar de insistir en obtener respuesta por parte de sus, pues no lo voy a exigir al originador, pero sí por lo menos al gobierno, y es cuál fue la justificación para que se escogiera la modalidad de APP para este contrato. Y lo comento porque me hablabas hace un rato del recaudo, era un recaudo importante, es un recaudo muy importante, de los más que se puede obtener para un corredor como este. Y entonces, lo que uno se pregunta cuando uno revisa lo que es la norma de la APP y para lo que ella está dispuesto, este mecanismo, es que la APP son necesarias o se justifican cuando las entidades territoriales no tienen los recursos disponibles para ejecutar las obras por vía pública. En este caso, ya que lo mencionas tú, el departamento tiene los recursos, tenía los recursos para ejecutar esta obra, este proyecto por obra pública, y obviarse o ahorrarse la intermediación financiera que en teoría nos está presentando este proyecto por la APP. Y digo en teoría porque si nos vamos a los hechos, ellos dicen, esta APP fue denominada Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada sin uso de recursos públicos. Y hago énfasis en el tema de sin uso de recursos públicos porque tú mencionabas ahorita, el tema de los viaductos es un aporte del sector público, es una contraprestación, lo mencionabas hace un segundo. Entonces, no es cierto que no hay recursos públicos interviniendo en este proyecto. Además de que nosotros podríamos también analizar, los peajes son recursos públicos y la estructuración financiera de este proyecto en la práctica, porque en la teoría se dice otra cosa, en la práctica está valiéndose de los peajes y no nos pueden decir que los peajes no pueden considerarse recursos públicos. Pero además, aquí hay otro tema y es el mecanismo, el planteamiento de la ejecución de la obra, de cómo se va a desarrollar, es por unidades funcionales. ¿Qué tenemos aquí, señores magdalenenses? Un proyecto que plantea unas unidades funcionales que es simplemente vamos a dividir el proyecto en segmentos para su construcción. Entonces, el contratista aquí, apenas firme el acta de inicio, va a tener derecho a recibir más de 100,000 millones de pesos sin haber movido un grano de arena. Y esos 100,000 millones de pesos, adivinen qué van a apalancar. Van a apalancar el comienzo de las obras, básicamente. Entonces se pregunta uno, si esto es producto del recaudo, ese recurso que ellos van a obtener, que seguramente van a destinar para apalancar la inversión en las obras, viene de lo público. ¿Para qué necesitábamos a ese concesionario? ¿Por qué tenemos que pagar una obra que se supone en el mejor de los escenarios debió costar 500,000 millones y ellos nos las están presentando por un valor de 800,000 millones? Asumamos que cuesta los 800,000 millones. ¿Por qué nosotros tenemos que darles el peaje por 30 años? Y además ya deben estar en el tema de la operación y mantenimiento. Ellos tenían que entregar, según el Plan Vial del Norte, el contrato 229 del 2006, el corredor en óptimas condiciones. Y yo quiero preguntarle a los magdalenenses que se han movilizado por este corredor durante el último año, ¿en qué condiciones está ese corredor? Tenían que habérselo entregado ellos mismos, para ellos mismos, en esas óptimas condiciones, de manera que esas óptimas condiciones, señores, significaba que por lo menos no había necesidad de hacer mantenimiento durante 3 años. Y sin embargo, le están cobrando al departamento por mantenimiento, operación y mantenimiento, por el 2024, el 2025 y el 2026,
un promedio de 50.000 millones de pesos. Entonces, sé que he dicho varias cosas en este momento, pero lo primero, ¿tú justificas una APP? Mira que yo no soy enemigo de las APPs. No, nadie lo dice. Yo no me gusta la figura en términos de que, digamos que se juntan las responsabilidades privadas y públicas y pueden hacer cosas importantes. Pero uno empieza a revisar lo que sucede en el Magdalena y más allá de lo que se suscribió el año pasado, a mí me preocupa más otro tema que lo dijimos ahorita, y es que estamos hablando que el contratista anterior y el contratista nuevo son exactamente los mismos. Son dos figuras jurídicas diferentes, pero son los mismos dueños. Entonces eso digamos que da un tufillo inicial, porque miren lo segundo, para recogerlo, tú dices con toda asertividad, y le preguntamos a los samarios y samarias, los últimos 10 años que hemos visto de la infraestructura de una carretera Ciénaga-Santa Marta, que fue básicamente financiada por la entrega de esos dos peajes a este concesionario y que financió pues la vía, insisto, Santa Marta, Ciénaga-Santa Marta, que financió parte de la vía del Rodadero, que financió una construcción de un intercambiador en La Lucha y unas rotondas. Estamos hablando de más o menos 18 años que ellos administran esos dos peajes, en donde recogieron un poco más de 3 a 4 billones de pesos, las cifras más cercanas a los 4 billones de pesos, y que nos entregaron. Nos entregaron, vamos a acordarnos, el intercambiador de La Lucha. Es un puente desastroso, que no cumple una función verdadera. O sea, nos recortaron a algo a su mínima expresión. Todos los que sufren el trancón hoy en la Piragua, eso es causa de este contratista. No nos resolvieron los problemas de movilidad, que No, era el objetivo del plan vial. por supuesto, no lo hicieron nada. ¿Qué nos entregaron? En el plan vial del norte incluía una doble calzada que comunicaba el Rodadero hasta Santa Marta, o sea, pasaba por el Siruma. ¿Qué nos entregaron? Un andamio para correr y trotar, muy chévere, muy bonito, pero eso nos costó un cojonal de plata. Así es. Entonces, ahora el futuro de un corredor de lo más importante en Colombia se lo vamos a entregar a este contratista que nos entregó durante 16 a 18 años. eh, ya ellos están probados y nos entregaron algo terriblemente mal hecho. Entonces, más allá de la figura del APP, a mí me preocupa mucho es el contratista, el quién lo va a hacer. Porque uno se pregunta, lo acabas de decir, la contratación, el contrato como tal tiene unas fases y esas fases le van a entregar 3 años de gabela. O sea, imaginemos, mañana firmaron el acta de inicio. Ellos van a tener 3 años para recaudar con la plata que nosotros pagamos en ese peaje y luego de 3 años que van a empezar la construcción, la horrible construcción, digamos, que no aceptaron y todo se dio para que construyeran una vaina horrible que es a nivel de mar. Pero en 3 años, o sea, con la plata que nosotros vamos a pagar, ellos van a apalancar el proyecto. Así es. Entonces, con eso, ¿dónde está la inversión de ellos? ¿Dónde está la inversión? ¿Y por qué nosotros, si teníamos la plata, por qué el gobierno departamental, en lugar de hacer uso de esto y contratar la obra por obra, la vía por obra pública, se somete al departamento a esto? Porque entre otras cosas, Luis Miguel, quienes conocemos el proyecto del Plan Vial del Norte y el contrato mismo, nosotros sabemos que ese contrato contemplaba unas obras adicionales que estaban destinadas para Santa Marta. Y hoy los samarios, de pronto, por falta de información, no han entendido el impacto que este contrato tiene para la ciudad, porque aquí habían obras que tenían que financiarse con este recaudo, que estaban condicionadas a este recaudo apenas se liquidara el contrato del Plan Vial del Norte o se terminaran los proyectos que ya se habían desarrollado, y tenían que continuarse con obras como la que tú estás mencionando, la doble calzada del Siruma. Estaban las paralelas que iban de lado a lado de la troncal del Caribe en los tramos urbanos. Esas obras ya no tienen la financiación porque estos recursos se destinaron durante los próximos 30 años para el bolsillo del contratista, básicamente.
Entonces, hoy no estamos revisando el impacto que esto tiene en el desarrollo también de Santa Marta, porque hoy deberían estar también hoy preocupados el alcalde, los concejales, frente a cómo estos recursos que tenían esta destinación no están, no van a tener ese direccionamiento para el que inicialmente se había propuesto. O sea que Santa Marta también se encuentra damnificada con esto. Nosotros, ese es el término, nosotros somos unos damnificados del contratista actual. Y ese es un problema muy serio que debemos evaluar. Y el tema es mucho más grande y mucho más grueso de lo que nosotros creemos. Esto ha pasado por varios gobernadores. Y todos los gobernadores, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, todos han pasado callados, Complacientes. complacientes. ¿Por qué? La pregunta que ha pasado Y ahí. especialmente con un gobernador que cuando fue alcalde se llamó el terror de las concesiones, y con las concesiones que supuestamente no operaban, pero cuáles fueron entonces los criterios del gobernador anterior para entregar esta APP al mismo concesionario de hace 30 años, que, como dices tú, está absolutamente probado toda su precariedad técnica y, digamos, también su mezquindad con la ciudad, porque ha abusado absolutamente de su condición de contratista. Ahora bien, Luis Miguel, una pregunta aquí. ¿Qué es lo que pasa con este contratista, no solamente frente al tema de los servidores públicos, sino también con la opinión, con el tema de los medios? Hoy tenemos un tema que debería ser escándalo en la ciudad, escándalo en el departamento del Magdalena, y sin embargo no hay entidades de control haciendo ningún ejercicio para revisar este tema. ¿Dónde están los entes de control? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están las organizaciones de profesionales, de ingenieros que deberían de estar pegados del techo por esta barbaridad que se va a cometer en el territorio departamental, y deberían de estar haciendo un ejercicio absolutamente profesional frente a lo que quieren hacer con ese proyecto? ¿Dónde están los gremios que de alguna manera se tienen que ver afectados, se deben declarar afectados por un proyecto que realmente no es, no va a desarrollarse y no va a llenar las expectativas que como sectores económicos deberían ellos tener? Entonces, estamos hablando de más de 6 billones de pesos. Yo recuerdo, te lo decía hace un rato, cuando el gobernador Caicedo se recién posesionó, se le presentó al presidente Duque en su momento y le dijo: es que mi plan de desarrollo para transformar el Magdalena cuesta 3 billones. Obviamente no se los dieron, pero y aquí tenemos 6 billones. Mira, el tema en la sociedad civil samaria es complejo, porque Santa Marta, en lo que hemos caracterizado por lo menos en las últimas 3 décadas, es que hemos sufrido de todo. Nosotros tenemos problemas de absolutamente todo. Entonces, tal vez tantos problemas por tantos frentes, pues la gente está ya tal vez absorta de tantas dificultades, Adormecida. adormecida. Bueno, hay unas formas importantes, pero sí llama la atención gente que son representantes de esas personas en la corporación, en el consejo, en la asamblea. Por ejemplo, en la asamblea no ha existido la primera discusión. Por favor, es la asamblea. O sea, digamos que la entidad en donde orbita el control político no ha pasado absolutamente nada de Ni esa en la vida. anterior ni en esta. En ninguna. El Consejo de Santa Marta, frente al diagnóstico de lo que sucedió en del Norte, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho los alcaldes, el actual, los anteriores, con la cantidad de cosas pequeñas? Es que nosotros, eso es una de las cosas que a mí más me duele y me preocupa. Santa Marta se acostumbró a que nos entreguen obras pequeñas, mínimas, A pensar en pequeño. a pensar en pequeño. Nosotros, yo lo he denominado, solamente entendemos a la necesidad y no a la suficiencia. Nosotros necesitamos el plan vial del norte y la financiación, es que los recaudos de los peajes daban para tener una infraestructura de un gran nivel. Imagínense ustedes tener un intercambiador de la lucha
que conectara no solamente la troncal, sino que conectara la A avenida la del misma Río, lucha, mató la lucha. la lucha conectara y la avenida del ferrocarril, porque no, la glorieta que hoy es un problema de movilidad, que es la Piragua, ahí debía haber un puente, ¿no? Pero nos pusieron fue una glorieta, nos hicieron un puente pequeñito que además no estuvo invertido por una jugarreta que hicieron los contratistas junto a un gobierno departamental, y es la construcción del puente del 11, y una cantidad de cosas que sucedieron y que básicamente nos quitaron la posibilidad de desarrollarnos. Tuvimos la plata, tuvimos la capacidad, y lo que hubo aquí una mezquindad de muchos agentes. Entonces, sí es importante esa indignación que debe levantarse y despertarse entre la gente. Uno se pregunta si con la vía de la prosperidad hubo tanto escándalo y era cuántas veces menos de lo que estamos hablando aquí hoy y de lo que le representa en desarrollo al departamento del Magdalena, y ese silencio realmente es ensordecedor. Se cuestiona mucho uno de que o sea, ¿de qué sirve estar haciendo este trabajo de alertar, de evidenciar cosas, cuando ni siquiera los entes de control por oficio se toman la tarea? Yo no he conocido ningún pronunciamiento de ningún ente de control, al menos una inquietud frente a este tema. Y es importante denotar, comencemos. En el contrato inicial no hay fecha perentoria de culminación del contrato actual, ni el inicio. Ese es un problema serio. Otro problema serio es que no hay estudios de factibilidad ni prefactibilidad. ¿Dónde están? Entonces, Deberían de estar discutiéndose hoy. sí, exacto. Y para entregar la gobernación, asignarle ese contrato a este nuevo operador, que son los mismos, el yo con yo, pero tuvieron que haberlo. La ley les exige eso. ¿Qué pasó? ¿Fue un copy y pegue de otra obra? Porque parece que va por ahí. Entonces, hay varios elementos de juicio de aparente ilegalidades que las entidades de control empezarían a llamar, son de con esas dos cosas. Pero si podemos ir sumando muchas, por ejemplo, estos 220.000 millones de pesos que este año que están en el limbo, ¿dónde están esos dineros? Así es. ¿Están en las arcas de la gobernación? No creo. ¿O están en las arcas del contratista? ¿Esperando qué? Esperando que. Otro elemento de juicio son las fases que establece el contrato. Nosotros de verdad le vamos a entregar a un contratista, a un privado, la facilidad de darle 600.000 millones de pesos para que ellos cojan esa plata de la tarifa que ustedes pagan del peaje, para que ellos luego cojan esa plata facilito, sin invertir un solo centavo para construir. Aquí estamos jugando. Sí. No es justo que nuestros dinero y recursos, mire que, insisto, esto es importante, son pocos los departamentos que cuentan con peaje. Los que conocemos Bogotá, la mayoría, sabemos, por ejemplo, el peaje que está a las afueras hacia el norte, que comunica con Chía, ese peaje no es de la nación, de Bogotá, ese peaje es de la nación. Ojalá Bogotá se pelea a cada rato que le entreguen ese peaje, porque pues está en su jurisdicción, pues para ellos utilizar ese recaudo e invertirlo en la ciudad. Nosotros tenemos esos dos peajes que son los que más facturan en Colombia, y lo que estamos entregándoselos a un contratista que ni siquiera es de Santa Marta, que ni siquiera es magdalenense, Además, y además una connotación es que aquí no me vale que es de izquierda o de derecha, es que por todos ha pasado. O sea, el contratista es tan bueno que ha podido convencer a los de derecha, a los de arriba, a los de abajo y a los de izquierda. así es. Definitivamente que nos diga la fórmula. Sí, Que nos indudablemente. diga la fórmula. Bueno, Luis Miguel, realmente muy agradecida. Me encanta haber tenido esta discusión. Me parece que es importante que hayas atendido este llamado de este contrato y de sus probables vicios, porque necesitamos una vocería, necesitamos que esa labor que estás desempeñando se mantenga para este y otros proyectos que, como tú dices, estamos en Santa Marta sufriendo el bombardeo de una cantidad de proyectos obtusos y mezquinos para el departamento y para la ciudad también. Y qué bueno que tú estés al frente en este tema. Esperemos que todo lo que puedas desarrollar en función de mejorar la situación actual se dé, porque estamos hablando de áreas muy importantes y de recursos muy importantes para el departamento.
Te agradezco mucho la invitación, por supuesto, atento al llamado y sí importante a todos los que nos ven que se sumen, no comamos callados, que no nos hagamos los ciegos. Lo que pasa a nuestro alrededor nos importa porque hace parte de nuestro desarrollo, hace parte del desarrollo de nuestros hermanos cienagueros, puebloviejeros, nos impacta tan profundamente que las próximas generaciones se van a ver o afectadas positivamente o negativamente. Así Eso es. depende de nosotros. Así. Muchas gracias al informador y al equipo de colaboradores especialmente. Bueno, los espero para un próximo episodio.